Dios lo bendiga, mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Potombe Baló. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar acerca de Levítico capítulo 10. Le puse título a este capítulo lo siguiente: obedecer a Dios es tener en cuenta los detalles de la ley de Dios. Obedecer a Dios es tener en cuenta los detalles de la ley de Dios. ¿Cómo vas a determinar, vas a saber que tú obedeces a Dios? Cuando tú ves o cuando tú pones atención a los detalles de la ley de Dios, a los detalles de la palabra de Dios, a los detalles de los mandamientos de nuestro Señor Jesús. El bosquejo es el siguiente. Desde el versículo 1 a 5 vemos el pecado de los dos mayores hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Desde el versículo 6 a 10, Dios le da leyes para discernir entre lo bueno, entre lo santo y lo profano. Desde el versículo 12 hasta 20, Dios le da leyes acerca de los sacrificios encendidos a Dios. Parte de este sacrificio, el sacerdote y sus hijos deberían comer delante de Dios, en el lugar santo y limpio. Vamos a leer desde el versículo 1 a 5, dice así: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Amado hermano, allí vemos que los dos hijos mayores de Aarón ofrecieron a Dios incienso, pero con fuego extraño, con fuego extraño. Lo que la palabra de Dios nos dice aquí es que ellos incendiaron el incienso con un fuego que no deberían usar para encenderlo. Dios ha establecido cómo encender el incienso delante de él, cuáles son los protocolos, la forma de hacerlo delante de Dios para que sea grato, para que sea aceptable delante de Dios. Los detalles que Dios da en su ley al pueblo de Israel no es un capricho, sino los detalles tienen un objetivo: mostrarnos cuán obediente somos a Dios a la hora de poner en práctica las ordenanzas y mandamientos de Dios. No debemos pasar por alto los detalles que Dios dice. Porque cuando yo pongo atención a los detalles de las palabras de Dios, eso muestra que yo temo a Dios. Eso muestra que yo respeto su palabra, yo respeto sus leyes y estoy dispuesto a obedecerlo al pie, a la letra. Eso es lo que Nadab y Abiú no hicieron. La Biblia no nos dice exactamente por qué ellos se descuidaron de cómo encender el incensario delante de Dios. La Biblia no nos dice qué es lo que les motivó a ellos a no tener en cuenta los detalles que Dios ha dejado clara en su palabra acerca de cómo encender el incienso delante de Dios. Pero cierto es que si nosotros vemos el versículo 10, Dios le da una ley para que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano.
Y esa ley consiste a no tomar ni vino ni sidra a la hora de entrar en el santuario, a la hora de entrar en el lugar santo, en el tabernáculo de Dios, para ofrecer sacrificio a Dios. Eso puede suponer que los hijos de Aarón, podemos suponer que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habrían tomado o habían entrando en la presencia de Dios borracho, desordenado en su presencia y así encender, quisieron encender el incienso delante de Dios. Sabemos que el incienso representa la oración, representa la oración que hacemos delante de Dios. Y eso que es lo que podemos sacar como aplicación a nuestras vidas. Nosotros no debemos entrar en la presencia de Dios desordenado, como algo de cumplido, sino entender que entramos en su presencia para presentar nuestro incienso, nuestra adoración, oración a Dios, con un corazón ordenado, un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón que tiene sus oídos dispuestos a oír a Dios y a obedecer a Dios. Eso es lo que Nadab y Abiú no hicieron. Vamos a seguir con otro estudio. Como le dije, desde el versículo 6 a 10, Dios le da ley a Aarón y sus hijos para que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano. Vamos a leer primeramente en la primera parte de esta segunda división de este capítulo, que va desde el versículo 6 a 10. Dios le ordena a Aarón y a sus hijos a no llorar la muerte de Nadab y Abiú. O sea, Dios ordenó a que ellos no lloraran la muerte de Dios, que ellos no deben vestirse de luto ni mostrar cara de luto. El juicio de Dios sobre Nadab y Abiú. Ese fue un orden de Dios para Aarón y sus hijos. Ni deberían tocar los muertos, sino otras personas tienen que sacar sus cuerpos de la presencia de Dios. Pues decía que porque ellos tenían la unción, el aceite sobre ellos y no pueden ni siquiera mostrar su, su tristeza por lo que ha llegado a pasar a Nadab y a Abiú. Ellos representan a Dios. Ellos tienen que estar de acuerdo con la ley, con el juicio de Dios. Si Dios decide castigar, si Dios decide eliminar, debemos estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Dios delante de los hombres. Y aquí vemos así que Aarón y sus hijos representan a Dios delante del pueblo. Así que ellos no pueden mostrar tristeza cuando Dios declara un juicio contra el pecador, contra personas que van en contra de la palabra de Dios, aunque esas personas sean familiares. Es muy interesante eso. Es ordenanza que Dios le dio a Aarón y a sus hijos. Y en el versículo 9 dice: si tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Dios dice que no van a tomar sidra ni vino a la hora de entrar en mi presencia. Si lo hacen, morirán, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Cuando una persona está bajo efecto divino, bajo efecto de sidra, ya pierdes su capacidad de tomar decisiones, capacidad de articular acciones que estén en armonía con la lógica, en armonía con la palabra de Dios. Por eso que Dios le prohíbe a ellos que ellos no deberían tomar, porque Dios quiere guardar sus vidas para que no vayan a cometer el error, la falta grave que cometió Nadab
y avivo. La última parte de este bosquejo va del versículo 12 hasta el final, donde Dios le dice a Aarón y a sus hijos, descendencia de Aarón, qué parte de la carne del sacrificio encendida deberían consumir delante de Dios. Sabemos que los sacrificios encendidos son holocaustos. Hay holocaustos que son completamente quemados, cuando son el holocausto de expiación, donde el animal toma el lugar del pecador. Todo el animal debe ser consumido en holocausto delante de Dios. Pero cuando son otros sacrificios, donde Dios dice que parte de ellas sea encendida, ya sea las grasas ya sea las grasas y los hígados, el hígado, todas esas partes. Cuando Dios determina que parte de esos animales sean quemados en el olor grato delante de Dios, esa ofrenda encendida a Dios, parte de ella debe ser consumida por Aarón y sus hijos en el lugar santo y limpio, o sea, en la presencia de Dios. Y eso es una ley que Dios le estableció a Aarón y su descendencia. Es como Dios hace partícipe de esa ofrenda a que Aarón, a su descendencia, porque ellos representan a Dios delante de los hombres. Sabemos que la ofrenda encendida, cuando es quemada delante de Dios, sube al cielo como humo grato delante de Dios. Dios se agrada y disfruta de esa ofrenda encendida a Él. Así también Dios quiere que Aarón y sus descendencia que representa a Dios delante, puedan también disfrutar de esa ofrenda encendida, porque ellos se representan a Dios. Así también nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos embajadores de Dios, nosotros que somos escogidos de Dios, también Dios nos hace partícipe de las bendiciones. Quiere que disfrutemos de las bendiciones que Él ha decidido que disfrutemos en este mundo. Y aquí vemos que al final de este capítulo, Moisés regañó a los hijos de Aarón, Itamar y Eliezer, porque ellos quemaron completamente esa ofrenda encendida completa y no comieron parte de ella como Dios lo había ordenado. Y Moisés se ofendió, Moisés les regañó a ellos, porque la ley de Dios debe ser respetada y no debemos desechar la bendición que Dios ha determinado en nuestras vidas. Hay que recibirlo con gozo y disfrutarlo. Es como una persona te regala algo bueno y no quiere tomarlo. Es como despreciar a esa persona. Y eso lo que Moisés hizo ver cuando se puso bravo, se puso molesto contra Eliezer y Itamar por no comer parte de la ofrenda encendida que debían comer en presencia de Jehová en el lugar santo y limpio. Vamos a orar en esta mañana, mis hermanos. Como dije, que este capítulo nos habla de la obediencia, o qué es lo que muestra a nosotros y a los hombres que somos obedientes a Dios, cuando tenemos en cuenta los detalles de la ley de Dios y lo ponemos en práctica. Cuando no perdemos de vista los detalles de la palabra de Dios. Esos detalles, ahí están nuestra obediencia cuando lo aplicamos. Y cuando lo hacemos, Dios nos hará partícipe de las bendiciones, nos bendecirá y nos sostendrá. Además, Dios en su ley quiere protegernos, quiere guardarnos. La ley de Dios nos protege a no cometer faltas, a no cometer errores fatales que podrían traer muerte, destrucción, sufrimiento a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, doy gracias en esta mañana
por tu palabra. Pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a no cometer esa falta que cometió Nadab y Abiú, Señor. Padre, ellos se distrayeron, tuvieron un poco tu palabra, no respetaron tu mandamiento, quisieron encender el incienso a la manera de ellos. Esto es lo que causó la muerte. Señor, te pedimos que nos guarde a no ser arrogante, a no ser soberbio delante de Dios, delante de ti, Señor. Podamos humillar nuestros corazones, escuchar tu palabra y ponerlo en práctica, Señor Dios. Te damos gracias, Señor Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Gloria a Dios. Amén.